Entonces, buenos días, Diego, buenos días, Leonor, Erika, Tatiana y Erika Rojas, Edwin, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a tomar lista rapidito para poder empezar con esta clase que va a estar muy interesante. Calle Mejía, Aida Margot, Chimo Morocho, Edwin Giovanni. Buenos días, presente. Buenos días, Edwin, ¿cómo está? Criollo, Uyaguari, Tatiana Gabriela. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Tatiana, ¿cómo está? Rojas, Yangari, Erika, Tatiana. Buenos días, presente, profe. Buenos días, Erika, ¿cómo está? Jan Zamora, soy la Leonor. Buenos días, presente, profe. Buenos días. Yari Pucha, Erika Lisset. Buenos días, presente, profe. Buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos como invitado a un buen amigo, un buen colega, y ha sido mi tutor en la profesión de guía de turismo también, el licenciado Diego Maldonado. Le he invitado hoy para que nos exponga el modelo ecoturístico que se desarrolló y se sigue desarrollando en Capaui, ¿no? Este es un lodge que está en la selva. Entonces, vamos a comparar un poco, ¿no? Lo que es un modelo exitoso y qué es lo que pasó con este modelo que para mí fracasó, ¿no es cierto? Como podemos ver, Diego puede opinar también. Uchuloma fue un proyecto grande para mi criterio y está abandonado, ¿no? El trabajo que ustedes tienen que hacer se basa en ese documento que les compartí, ya está subido en la plataforma EVA, y lo que necesitamos es que ustedes ya en quinto ciclo tengan un análisis crítico acerca de estos proyectos que se desarrollan. Entonces, sin más, demos de paso, Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación. Cualquier pregunta, chicos, que tengan, cualquier duda, acotación que tengan, pues ya somos casi colegas, ustedes ya están en el desarrollo del proyecto de su titulación, entonces, bienvenidos al mundo del turismo, más bien. Diego. Gracias, Milton. Buenos días con todos, muchachos. Buenos días. Agradecerle a Milton por la oportunidad que nos da de poder compartir nuestras experiencias, más que nada, y tratar de que la gente y los nuevos profesionales que están forjándose ahora, pues tengan un vasto conocimiento de lo que es el Ecuador, de los beneficios que trae el turismo y de las cosas que siempre funcionaron y algunas no. Entonces, me pareció muy interesante hablar un poquito sobre Capaui. En verdad, yo quisiera que esto sea más un conversatorio que una exposición de mi parte, para que quiero con ustedes conversar y saber cuáles son sus experiencias, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus conocimientos acerca de esto, qué saben ustedes un poquito sobre Capaui. Quisiera que me cuente alguien de ustedes, cuando escuchan la palabra Capaui, ¿qué se les viene a la mente primerito? Chicos son un poco tímidos. Bueno, la Leonor. Bueno, a mí cuando escucho Capaui, yo lo escucho como una palabra quechua. Ya. Bueno, en verdad es una palabra chuar, ¿no? Es uno de los... recuerden que en el Ecuador tenemos tres idiomas oficiales del país, que es el español, el quichua y el achuar, en este caso el shuar, perdón. Pero el achuar es una desviación del shuar, es una organización de comunidades que dejaron de hacer las AMSAs, ¿no? Ellos no quisieron ser tan guerreros como su pueblo original, que eran los shuar, entonces hicieron esta etnia separada que se llaman los achuar. Los achuar en la selva amazónica son considerados los guerreros de la selva porque son los únicos en los que las compañías petroleras no han podido ingresar. Y esto se debe justamente a estos modelos exitosos de buscar en otras alternativas el desarrollo del turismo. Claro, con un montón de problemas, no fue fácil para nada entrar en el territorio Capaui, ¿no? Inclusive el día de hoy, después de tantos años de creación, la gente sigue siendo un poco reacia al ver turistas o gente blanca, como ellos dicen, ¿no? Los inguis, que dicen ellos en su idioma, no les aprecian tanto, pero han ido soltando un poquito esto
para poder ir adaptándose a esta nueva realidad del turismo. Les voy a contar un poco la historia, si ustedes ven, no sé si pueden ver mi pantalla, se está compartiendo. Yo sí puedo ver la pantalla, pero chicos, ustedes pueden ver, Erika, de pronto está por ahí. Sí, profe. Ya, Sí, sí, se puede ver. exacto. Vamos Perfecto. siempre, perdón, Diego, vamos siempre usando la misma temática, ¿no? Si no responden a la segunda vez, tienen falta, chicos, ¿no? Traten de Ok. participar. Ok, entonces, bueno, para empezar, simplemente vean ustedes lo que yo he puesto en la página principal. Tenemos los dos logotipos de Capaui, ¿no? Cómo empezó Capaui en 1993 y cómo tenemos ahora el nuevo logotipo de Lodge de Capaui al año 2011, cuando ya la transición fue realizada, ¿no? Eh, para que tengan una idea, Capaui surge de una idea genial y están envueltos dos cuencanos en este proyecto que hacen del proyecto súper exitoso. El modelo, la idea nace con un empresario guayaquileño famosísimo, no sé si alguien de ustedes conoce a Carlos Pérez Perazo. Era un empresario muy, muy, muy famoso en Guayaquil. No sé si alguien de ustedes me puede decir si le conocen o han escuchado de él. De mi parte, no, la verdad. Pues Carlos Pérez Perazo es el creador del diario El Universo, el diario más vendido del país, el diario con mayor información, el que nunca ha tenido problemas, ¿no? Ustedes vieron en la época correísta cómo había mucha represión, digamos, a la prensa, pero con El Universo nunca se metió nadie, ¿no? Un diario bastante centrado, siempre con una buena información, el diario más amplio, cuando ustedes compran el periódico, el Mercurio, el Tiempo, el Comercio, eh, comparan las páginas con el universo y el universo siempre tiene un montón de información. Entonces, Carlos Pérez Perazo, aparte de tener una empresa bananera y de tener un empresario exitoso de la costa ecuatoriana, tenía su diario El Universo, pero él era muy inclinado hacia la conservación. Entonces empezó sus negocios ecoturísticos con un barco en las Galápagos y creando una compañía que se llama Canodros. Entonces con Canodros se creó el Galápagos Explorer, el Galápagos Expedition, el primer barco grande de turismo de Galápagos. Y luego pues junto a Daniel Cooperman, ahí es donde entran los cuencanos. Daniel Cooperman es de descendencia alemana, pero cuencano de cepa. Y él, junto a Carlos Pérez Perazo, fue quienes organizaron o quienes empezaron la investigación para poder hacer este lodge de Capaui. Primero, encontrar una posición geográfica que sea especial, ¿no? Una selva virgen, una selva que esté alejada del resto de selva amazónica, donde la gente tenía fácil acceso. Me refiero con eso, por ejemplo, al Puyo, a Tena, estas ciudades en las que uno puede llegar en auto, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, yo creo que todos han escuchado de Misaguallí. La gente llega a Misaguallí en auto y pues va en bote por media hora, 40 minutos y tiene una infinidad de lodges, pero con una selva ya intervenida en donde no se puede apreciar realmente la vida salvaje, porque la cacería de la gente que vivía alrededor ha hecho que esta selva se vaya depredando poco a poco, ¿no? Eh, entonces, Capaui es un punto que está súper, súper alejado de cualquier otro lugar. Está en el río Pastaza, cerca de la frontera con el Perú. Y en verdad sale por un río, un brazo de agua que llega al Pastaza que se llama el Capaguari. Eh, el nombre del lodge se debe a la comunidad en la que está. La comunidad alrededor se llama Capavi, así es como le dice la gente de allá. Entonces, pues de usar el mismo nombre, pero al español traducido se lee como Capaui, ¿no? Eh, el lodge, primero que nada, como les decía, la posición geográfica. Yo recuerdo, chicos, hace muchos años, uno ya es mayorcito, entonces cuando los extranjeros llegaban al Ecuador, simplemente casi todos venían con una guía de viajes, un libro, ¿no? Dígase en Lonely Planet, no sé, el Footprint, todas estas guías que hacían extranjeros, que eran pagados, viajaban, yo creo que uno de los mejores trabajos del mundo, ¿no? Viajar y escribir las experiencias de cada uno.
Y siempre recuerdo que las guías desde el año 2000 en adelante tenían una página separada para Capaui. Siempre tenían como una alerta mucho más fuerte, ¿no? Contarles sobre el lodge, contarles sobre la experiencia vivida ahí y la cantidad de vida salvaje que se podía ver. También se volvió muy famoso para los observadores de aves. Entonces, inclusive hoy, en muchos de las guías de aves, en los registros y en todos estos documentos que hablan sobre aves especiales, siempre va a haber registros especiales de aves en Capaui, ¿no? Entonces, Capaui ha sido siempre designado como uno de los mejores sitios por la posición geográfica en la que se encuentra. Eh, Recordándoles que estamos cerca de la parte, bueno, igual que fue ecuatoriana, pero muy cerca del afluente amazónico y cerca también de ya del Pantanal de Brasil, geográficamente hablando, no estamos hablando de 800 kilómetros más o menos, pero el Pantanal de Brasil sería como el hot spot, el punto caliente de vida salvaje en la selva amazónica. Y muchas de estas especies, pues, que circulan libremente en la selva, llegaban hasta las zonas de Capaui, ¿no? En donde era relativamente fácil poder observar caimanes, poder observar panteras o jaguares y águilas arpía, por ejemplo, que no se veían por muchos años, eh, y varias de estas aves especiales que había en la zona, ¿no? Si ustedes se fijan en el logo, chicos, antes de pasar a un videíto que les tengo, en el logo principal de Capaui, el del año 93, tenemos un pájaro ahí, que es un pajarito especial, el hoatzí o la pava hedionda, que como le llaman, ¿no? Que es un ave representativa en la zona de Capaui, está siempre en la ribera del río, un ave prehistórica, ¿no? Un ave bastante extraña, muy grande, que tiene una característica especial. Cuando los depredadores vienen, las crías se botan al agua y empiezan a bucear. Bucean y salen y suben nuevamente al tronco, es su manera de defensa al no poder defenderse de los depredadores, ¿no? Bueno, vamos. No sé por qué no me deja pasar. A ver, aquí estamos, vamos. Hazle clic en exacto. Sí, sí. Les he preparado, chicos, he estado buscando cierta información adicional sobre Capao y ahorita la pantalla parece que está borrosa, pero se va a componer. Es un video interesantísimo que me encontré. Entonces, dura creo que 3 o 4 minutos y pues está bueno para verlo, ¿no? Tenemos un segundito y ya se nos abre. Ahí está. Y eso con banda ancha supuestamente funciona tan lento. Y en la noche tuve problemas también con el internet en una reunión, en una entrevista. Sí, a veces cuando llueve el internet de etapa no es tan bueno, pero Espérenme, vamos a ver. espérenme. Sí, sí, ya se carga rapidito. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Perdón. Está concesionado a petróleos. Aunque la expansión petrolera en el Ecuador empezó hace más de 40 años, hay comunidades indígenas en la Amazonía que aún se resisten al petróleo y otras actividades extractivas. Defienden su territorio de que entren nuevas empresas y han encontrado alternativas como emprendimientos comunitarios que demuestran que la explotación no es la única opción. Una de las nacionalidades que se resiste al petróleo es la Shuar. Desde hace más de 22 años, con el apoyo de la Fundación Pachamama y otros socios, le han apostado al ecoturismo comunitario con Capaui Ecolodge. Uno de los proyectos pioneros en el Ecuador y la región que ha ganado reconocimientos mundiales de National Geographic, Rainforest Alliance, Conservation International, Equator Prize, entre otros. En este proyecto de turismo participan las comunidades de Capaui, Cusupcao, Suwa, Guayusensa, Secund y otras comunidades de la cuenca baja del río Pastaza como Huachirpas, Suwa, Xaramensa e Ixtingo.
siempre hemos trabajado con turismo, ha beneficiado bastante en campo de educación, en la salud, igualmente para desarrollo sustentable en la comunidad. El territorio de la nacionalidad achuar tiene más de 700.000 hectáreas y está en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, entre los ríos Pastaza, Copataza, Capaguari, Ixpingo, Bobonaza y Huasaga. Para llegar a Capahui se toma una avioneta por 50 minutos desde Shell hasta la comunidad achuar de Cusutcao. Después se navega durante 30 minutos en una canoa por el río Capaguari. Capahui fue remodelado este 2019. En el proceso se usaron materiales de las instalaciones anteriores para reducir la huella ecológica. Todos los espacios están hechos con troncos de árboles que se habían utilizado antes bajo un plan de manejo forestal. Toda su energía es libre. Se usan paneles solares. Además, tienen una planta propia de tratamiento de aguas residuales. Como parte de la visita, los turistas pueden usar kayak o nadar en el río Capaguari, donde es muy posible ver delfines rosados. Los turistas también pueden participar en ceremonias tradicionales, en las que un chamán achuar interpreta los sueños de los visitantes. El Ecolodge ayuda a la economía local y da empleo a las personas de la comunidad. Cada mes rotan entre 6 y 10 personas para formar parte del nuevo personal. Mi idea era trabajar en la cocina, ayudar a la empresa Capahui, que era Canodros. Me gustaba trabajar antes, trabajé de ayudante así. He preparado bastante con mi experiencia y sigo ayudando ahora que es nuestra empresa. He ido mejorando mi familia y mi comunidad exactamente con los turistas y mejorar a mí con las capacitaciones que he tenido en la universidad. He aprendido mucho más. Capahui Ecolodge demuestra que sí es posible hacer turismo responsable y manejado desde la comunidad. Esta es su forma de decir que hay opciones económicas y ambientalmente viables para cumplir con sus planes de vida, libres del desarrollo de actividades extractivas. Bueno, chicos, ahí, si ustedes pueden ver, hay una colaboración muy fuerte con Fundación Pachamama. Ustedes se preguntarán quiénes son Fundación Pachamama. Yo creo que Fundación Pachamama ha dado, creo que, la mayor fuerza para que Capahui sea lo que es. La Fundación Pachamama es una ONG americana en la que se dedicaron ellos a poder sostener de alguna forma el proyecto del Lodge, ¿no? Y pues aquí yo encontré un documento súper interesante en donde se habla un poquito sobre la historia y sobre qué pasó en Capahui, porque no es tampoco que fue muy fácil entrar en Capahui, ¿no? La gente de Capahui es muy reacia a los inguis, a los blancos, a los mestizos, como yo les decía, ¿no? Entonces, ahí si leen un poquito en la historia, pueden ver que en el año 1990 es cuando Carlos Pérez Perazo empieza con Daniel Cooperman a buscar estos lugares en donde hacer el lodge en la selva amazónica, ¿no? Después de 3 años de esta búsqueda, encuentran esta organización Achuar que acepta firmar el convenio con ellos, ¿no? Para hacer un arriendo del sitio para la operación turística. Luego, pues, al año 2011 es cuando se hace la transferencia desde la empresa privada hacia la comunidad de Achuar. Los Achuar hicieron una organización, ENCA, que se llama para poder operar y poder manejar el lodge como tal, ¿no? Pero en un principio, el proyecto fue pensado en hacerse en Chichirota. Chichirota no aceptó que la gente vaya ahí, ¿no? Ellos pensaban que la gente les podía robar, que la gente iba a llevarse a las mujeres. Es una gente que no tenía mucho contacto con los mestizos, ¿no? Esta última parte que ustedes pueden leer aquí está en Letras Inclinadas. Es una entrevista que se le hizo a Luis Vargas, el famoso Luis Vargas, que es de Puyo y era parte de la organización de los Achuar, ¿no? Entonces, en verdad es como la gente pensaba en ese momento sobre la llegada de personas a su territorio. Recuérdese que para los años 90
empieza una gran explotación de caucho en la selva amazónica, sobre todo en la parte del Brasil, en la parte peruana, y muchos de estos barcos llegaban hasta las zonas de Capaui, entonces se metían ahí, y claro, mucha de esta gente que llegaba a talar los bosques sin permisos, simplemente armados, enfrentándose a la gente local, pues cortaban sus árboles y se llevaban el caucho y a veces se raptaban mujeres. Entonces, eh, la gente del local era pues completamente asustada de lo que pueda pasar con este nuevo proyecto que se venía, ¿no? Entonces, como les digo, no fue nada fácil. Luego se encontró este espacio especial de Capaui donde se construyó el lodge. No sé si ustedes han visto una foto del lodge, chicos, en donde pueden ver que el lodge son cabañas que están construidas alrededor de un lago, ¿no? Este lago no siempre está inundado, es un lago que sube su nivel de agua dependiendo de la lluvia en los Andes. Yo tuve la suerte de trabajar en Capaui en el año 2005, bueno, del 2004 al 2006 en verdad, y nosotros, cuando yo la primera vez que llegué en Capaui veía las fotos hermosas de Capaui con el lago y las cabañas alrededor. Y de pronto el día que llego no había nada, no había agua, eran solo las cabañas y toda una parte como un pantano verde, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿qué están haciendo? Están promocionando algo que no existe. Me molesté, en verdad. Y ese día llegué, me acomodé, dejé mis cosas y al día siguiente cuando desperté bajé y era todo inundado. Todo, estaba el lago ahí, o sea, es como que el lago no estaba el día que llegué y al día siguiente sí. Entonces, claro, mi primera pregunta es, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Investigar un poco sobre la parte geográfica del lugar. Descubrí que la parte de Capaui está construida en una zona inundable de la selva amazónica, en donde hay algunos igapós cercanos. Los igapós son donde siempre está inundado. Y esta parte es simplemente cuando el río Capaguari crece, cuando el Pastaza crece, crece el Capaguari y se inunda esta laguna, ¿no? Entonces eso nos daba una alerta. Después entendí que si el lago tenía muchísima agua, significaba que había llovido mucho en la parte andina y el agua bajó hasta la selva amazónica, ¿no? Eh, Aquí entra otro de los importantes personajes cuencanos, que es el arquitecto Julio, no es Julio, es Pedro Montesinos, quien fue el que hizo el proyecto turístico, el que hizo toda la parte arquitectónica del proyecto, ¿no? Traté de encontrar un video que fue hecho por Freddy Ehlers en el programa La Televisión. Ellos filmaron la, la construcción de Capaui. Lamentablemente no lo pude encontrar, no sé si está borrado del sistema, pero ahí en ese video se veía cómo la gente tenía que traer árboles por el río, ¿no? Trayéndoles con canoas desde la parte alta para poder construir el lodge. El lodge está construido en este lago, pero siempre con una caminera, digamos, a algunos metros del suelo, ¿no? Pueden ver esta fotografía que está en la parte baja. Está el lago y las cabañas ahí alrededor. Así es como Capaui fue en un principio. Les digo que fue en un principio, porque ahora ya no es así, les voy a explicar por qué no. Pero pueden leer aquí un poquito, toda esta información que yo tengo es sobre una gran investigación que se hizo de Capaui, ¿no? Entonces, cuando Capaui empezó a construirse, siempre vieron este tipo de sentimientos ambivalentes que dicen ellos, estas resistencias de la gente, ¿no? Había mucho temor, había mucha duda y al mismo tiempo había esperanza en la gente, en saber que podían tener algo de dinero con el turismo, ¿no? Entonces, un poco de gente unida se decidieron utilizar esta zona donde está Capaui para poder construir el 8. Entiéndase, chicos, que la gente antes en la selva amazónica, inclusive cuando yo estuve ahí en el año 2003, 2004, nunca había visto el dinero antes. ¿Sí? Yo creo que yo tengo una experiencia de vida genial en Capaui. La primera vez que llevaba un grupo, la primera vez que me tocó el grupo, después de hacer todo el curso y toda la cosa ahí,
pues dentro de una de las actividades era visitar una comunidad, ¿no? Y siempre nos íbamos a visitarle a un chamán. Llegamos a visitarle al chamán y después de la explicación, yo con todo el grupo de gringuitos que estaba ahí, uno de los gringos me pregunta, ¿le puedo dar una propina al chamán? Y yo le digo, claro, por supuesto, pues dale una propina, ¿no? No me acuerdo si fue un billete de $10 tal vez el que él le dio. Y el chamán cogió el billete, y ahí fue mi sorpresa enorme, porque el chamán cogió el billete y lo empezó a oler, le vio, le dio la vuelta, le mascó, y me di cuenta yo que estaba haciendo algo terrible. Para el chamán eso no era plata, era un pedazo de papel. Entonces, claro, obviamente cogió, me sonrió, le hizo como un tubito y le puso en el fuego. Era un pedazo de papel, entonces, ¿para qué más servía? Era pues para hacer fuego, ¿no? Nada más que eso. Entonces, claro, el billete produjo un fuego un poquito azul al principio, como hacen los billetes, por el químico que llevan, y me quedé asustado y supe que metí las patas. Entonces, ese instante supe que hice algo terrible. El gringuito, por suerte, también se dio cuenta de lo que pasó y se dio la vuelta, me quedó viendo, yo le dije, I'm sorry, y entonces sacó una navaja que tenía en su bolsillo y le regaló al chamán. El chamán con esa navaja fue el hombre más feliz de todos, ¿no? Porque era algo realmente que iba a usar en la selva. El billete no le servía de nada. No hay cómo gastar ese billete ahí. No había ningún acceso a una tienda, no había ningún acceso a poder usar el dinero. Entonces ahí es donde vienen algunos de los problemas, porque la gente de la zona empieza a recibir dinero. ¿Qué hacemos con el dinero entonces? Si no tenemos gente mestiza que esté controlando un poco la administración de ese dinero puede ser mal usado. La administración mestiza, la administración de canodros, digamos, siempre fue ayudar en manera social a las comunidades alrededor. Me refiero a esto, por ejemplo, en la colocación o el arreglo de las pistas para los aviones, los paneles solares, por ejemplo, muchas de las comunidades empezaron a recibir paneles solares. Los paneles solares en un principio fueron usados simplemente para poder hacer unos centros de salud. Imagínense ustedes la cantidad de gente que moría en estas zonas por picaduras de serpientes. Entonces, se necesitaban los suelos antiofídicos que Capaui podía gestionarlos, que Pachamama Alliance podía traerlos y enviarlos gratuitamente, pero no podíamos mantenerlos simplemente al ambiente, tienen que estar refrigerados. Entonces, claro, tratar de ayudar en una forma social, desarrollando este tipo de ayudas para la gente, ¿no? Ya la gente se sentía un poquito más segura teniendo medicina, por ejemplo, en sus refrigeradores, teniendo un médico, construyeron escuelas, llevaron profesores desde la parte de Puyo, de Tena, para que la gente empiece a aprender. Pero estamos hablando de una comunidad ancestral en el que las personas tienen un sistema de vida distintas, ¿no? Tenemos un hombre con 14 mujeres, por ejemplo, en el que pues es su modo de vivienda, ¿no? Así es como viven. Lamentablemente en esta zona geográfica hay mucho más mujer que hombre. Entonces, es muy común que un hombre tenga 14, 13, 12 mujeres con las que vive realmente, ¿no? Y claro, las mujeres se encargan de todo el trabajo prácticamente. El hombre simplemente va a salir a la casa y regresar con el alimento a casa mientras las mujeres están en sus huertas. Perdón un ratito que te interrumpa. Chicos, Claro. están entendiendo más o menos lo que hablábamos la clase anterior, ¿no es cierto? Decir que vamos a mejorar, decir que vamos a incrementar el ingreso económico de una comunidad, eso es casi que no viable, ¿no? No viable para mí. Y decir que vamos a mejorar la calidad de vida de la comunidad o de las personas en el área rural son palabras mayores, chicos. Entonces, ahorita se dan cuenta con este modelo que nos está explicando muy amable Diego, ¿no? Por dónde van los proyectos que estamos desarrollando, algunos de ustedes, ¿no es cierto? Como Aida, que tiene este proyecto ahí en Quingeo, ¿no? Entonces, traten, por favor, de enfocarse un poco a la parte humana, digamos así, a la parte de la comunidad.
que es lo importante. No solo mejorar los ingresos económicos se trata, ¿no? Sino más bien de las bases que decíamos la última clase, ¿no? Educación, salud, ¿no? Y después viene la infraestructura. Perdón por interrumpirte, Diego, solo quería acotar esto de aquí. Gracias, Milton. No, completamente de acuerdo. Chicos, el dinero siempre es un problema. Para gente que conoce el dinero, para gente que no conoce el dinero, es un problema siempre porque siempre van a haber intereses diferentes de las personas. Manejar dinero con un grupo de personas es como hablar de política o religión con un grupo de amigos, ¿no? Es una cosa en la que muchos estarán de acuerdo, otros siempre estarán en desacuerdo. Entonces, hay que tener hay que trabajar con pinzas esa parte, en verdad. Vean ustedes Quilotoa. ¿Alguien puede contarme qué pasa en el Quilotoa hoy en día? ¿Alguien sabe qué pasa ahí? ¿Conocen el Quilotoa, muchachos? No, y no he escuchado qué está pasando. Bueno, el Quilotoa siempre ha sido también un foco de problema, digamos, para el turismo. El Quilotoa, antes, yo creo que antes, hace 20 años atrás, cuando uno iba al Quilotoa y se demoraba prácticamente 2 días en llegar, era, yo creo que mucho más manejable, ¿no? Porque uno entraba y apoyaba a la gente que estaba alrededor, que habían poquitas casas, había por ahí una persona que cocinaba algo, por ahí había una persona que salía con sus artesanías. Y entonces, nada, este pueblo se decidió unir, estoy hablando del Quilotoa, se decidieron unir, el gobierno les apoyó, les hizo todo el acceso vehicular desde la Tacunga en una carretera de primer orden, les construyó unas facilidades turísticas muy fuertes alrededor de la laguna, todo un centro de interpretación, tiene un restaurante comunitario, un centro de artesanías, el parqueadero. Pero recuerden ustedes que hace algunos años ya no había cómo hacer pagos a los parques nacionales. Esto está dentro de la Reserva Ecológica de los Illinisas, ¿no? Entonces, el momento que se quitó el pago de ingreso, la gente de ahí no sabía qué hacer. Empezaron a cobrar del parqueadero, empezaron a cobrar hasta $5, dependiendo de los ejes de los carros, ¿no? Entonces, claro, la gente se molestaba porque no había una administración de ese dinero. La gente, la persona que estaba en la garita no tenía un control de cuántos carros ingresaron, no había una emisión de tickets numerados, por ejemplo. Entonces, pues simplemente la persona que estaba a cargo podía tener ese dinero. Y la repartición del dinero socialmente nunca fue hecha de buena manera, ¿no? Entonces siempre hubo diferencias. El gobierno igual les construyó un hotel, el famoso Shalala. El Shalala, que está al filo de la laguna, también es comunitario, pero estuvo cerrado casi 3 años por problemas de la gente en la repartición del dinero. Entonces, yo pienso que siempre en los proyectos ecoturísticos, en los proyectos en donde se envuelva gente, comunidades, y esto debe haber siempre una administración muy, muy, muy neutral, en donde esté gente local y gente externa. Un contador, por ejemplo, externo, al que no le interesa ganar más que su sueldo y demostrar, pues, hasta el último centavo en dónde se fue a invertir ese dinero. Entonces, eso tiene que ser manejado con pinzas, como yo les digo. Capaui siempre tuvo un desarrollo social, pero no tanto como la gente piensa también. Capaui ha tenido sus problemas. La gente, recuerden que estamos hablando de varias comunidades que están inmersas en este proyecto de Capaui, pero la comunidad de Capaui recibe más dinero que las otras. Y obviamente, porque ahí está la visita al chamán, porque ahí está cerca la pista de aterrizaje, porque pues la mayoría de empleados del hotel o del lodge vienen de la comunidad de Capaui. Entonces, claro, la gente que trabaja en el lodge, que en su mayoría, creo que el 70%, el 65% son varones, son los que hacen más dinero, ¿no? Imagínense un guía local, nosotros trabajábamos siempre con un guía local y un guía naturalista, y los guías locales recibían unas propinas, pero de las buenas, ¿no? O sea, nosotros hablamos, yo siempre hablo de Capaui en la época dorada del turismo, cuando teníamos una ocupación casi en su totalidad de extranjeros americanos, que parte de su cultura es la propina. Habían propinas excelentes en Capaui, ¿no? Pero las excelentes. Uno trabajaba 32 días en Capaui y después de estar 32 días metido en la selva salía 21 días a la ciudad
y pues venía con una buena cantidad de propinas en su bolsillo, ¿no? Aparte del sueldo que recibía. Entonces ahí empieza otro problema, chicos, en el dinero del bolsillo de las personas. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba ahí, ya llegaba estos mercaderes peruanos. Llegaban estos mercaderes en botes desde el Perú, subiendo por el Pastaza. Ellos traían en sus botes colas, cachitos, papitas, y algunos traían mujeres. Imagínense eso. Traían prostitutas desde el Perú, como, ¿cómo se llamaba esta película? Panteón y las visitadoras, me parece que era esta película. Era algo igualito pasaba, ¿no? Entonces, claro, el achuarito que tenía su dinero en el bolsillo, que no tenía un supermercado, una tienda, un mercado donde pueda gastar su dinero, este peruano se hacía todos los oros con ellos. Entonces traía televisores, traía VHS, perdón, DVDs, traía películas, traía equipos musicales, miles de estas cosas, ¿no? Que nosotros tratábamos de frenarle un poquito, ¿no? Yo tuve algunas experiencias interesantes, chicos, en Capau, y yo viví justamente en la parte de transición. Recuerden que la transición fue hecha en el año 2011, pero desde el año 2004, 2005, pues nosotros fuimos designados ya como entrenadores de la gente Achuar. Nosotros empezamos a enseñarles un poco sobre el servicio, sobre las técnicas de guiar, sobre la forma de, por ejemplo, los chefs entrenaban cocineros, los bartenders entrenaban bartenders, la chica de los masajes entrenaba a alguien para que haga masajes. Siempre hubo ya este periodo de transición en la que nosotros participábamos. Yo puedo decir que la gente era bastante inteligente, lo tomaba todo muy, muy bien. Conozco dos amigos muy entrañables de Capaui. El uno es Marcelo. Marcelo se convirtió en un guía naturalista de primera, ¿no? Aprendió inglés en cuestión de, no sé, tal vez 5 o 6 meses, un inglés pero perfecto, y estudiaba todos los días y se dedicaba todo el tiempo, entonces era muy, muy interesante, muy interesado en eso. Ahora es uno de los mejores guías naturalistas en Galápagos, se fue a Galápagos a trabajar y vive en las islas, ¿no? Entonces, siempre hubo este interés por muchas de las personas por poder superarse también ahí en Capaui, lo que hizo que el proyecto sea un poco más exitoso de lo normal. Sí, quiero continuar un poco en la siguiente parte para contarles un poquito que no todo fue fácil, ¿no? Entonces, hablando un poquito de la historia, les contaba que en el 93 es cuando Canodros, esta compañía, decide invertir en Capaui, una inversión bastante fuerte, ¿no? Estamos hablando de $2 millones que invirtió la empresa privada para construir el lodge. Y aquí vienen algunas interesantes cuestiones de lo que pasó, porque no solamente fue construir el lodge y ya, ¿no? Una vez invertido los $2 millones, Capaui debía pagar una renta, o sea, perdón, Canodros debía pagar una renta mensual al sitio. Estamos hablando de $4,000 que se pagaban mensualmente simplemente por usar el espacio de Capaui. Y luego de eso, pues, se, se demoraron muchísimos años en tratar de recuperar este dinero invertido ahí, ¿no? Eh, si ustedes leen en esta frase todo lo que está en la última parte de la diapositiva, chicos, con letras verdes, son palabras textuales tomadas de entrevistas a la gente del sector, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí que uno de los achuar, un chamán de la comunidad de Chamarenza, decía que cuando no había la empresa turística, los abuelitos sufrían para comprar sal, por ejemplo. Se iban donde estaban los militares, llevando pollos, loros domesticados, y con eso cambiaban, decían ellos, ¿no? Entonces siempre hubo esta explotación a la gente de la zona, ¿no? Para poder eh, acceder a diferentes, un segundito, a diferentes beneficios, digamos. Capaui, chicos, Capaui, la gente de Capaui es una gente de selva pura. En Capaui no usan sal, por ejemplo, para comer. No existe la sal, no existe el dulce, no existe el azúcar, ¿no? Entonces, para ellos, pues, todo un choque cultural también
empezar a ver un plato gourmet, empezar a ver una bebida alcohólica, aparte de su chicha de yuca que usaban todo el tiempo. Eh, entonces, este choque cultural también yo creo que es muy importante de analizar, porque tiene sus beneficios y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, ha hecho que Capaui sea un modelo exitoso, hablando económicamente como desarrollo social de sus comunidades, pero también al mismo tiempo puedo decir que el dinero, como les decía, puede corromper en otras cosas que son innecesarias. Mucha de la gente salía ya de la comunidad de Capaui a conocer el Puyo. Imagínense un achuar que llegaba por primera vez a Baños de Ambato, a ver una discoteca, a ver gente, a ver restaurantes. Entonces estos choques culturales también incidieron mucho en la idiosincrasia de la gente, ¿no? En el pensar de la gente ancestral de esta zona. Claro que hay muchas personas que nunca han salido de Capau y no piensan hacerlo tampoco, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero mucho joven salió de Capaui ya en busca de educación, en principio para el mismo Loch, y en otros casos, pues simplemente para usar su dinero y gastar su dinero. Recuerden lo que pasaba en las petroleras. Por ahí, no sé, chicos, si alguno de ustedes ya ha visitado el Museo del Banco Central aquí en Cuenca. ¿Han ido? Sí, sí, nos... Sí. Ya, Deberían, chicos, deberían, porque ese es uno de los mejores atractivos que tiene la ciudad turísticamente, ¿no? bueno, lamentablemente ahorita está cerrado por pandemia, no sé cuándo lo abren, pero bueno, el momento que lo abran, chicos, pues vayan detenidamente a la parte de la selva amazónica, en el etnográfico, en el segundo piso, y cuando salen de las ANSAS, hay una sala de las ANSAS, cuando salen de las ANSAS hay para mí la mejor parte de interpretación en guianza del museo es esta parte fotográfica que está ahí, porque ahí solamente van a ver algunas fotografías, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, un Ashwar que está ahí con una carabina, con su, con su pintura en la cara, con sus aretes originales, pero con una carabina y un radio de pila colgado en su cuello, ¿no? Eso era para ellos el dinero. Iban a trabajar en las petroleras, había el dinero y ni siquiera se llevaban el dinero a su casa, porque si ustedes conocen Lago Agrio, el Coca, todas estas zonas, es una zona llena de prostitución, por ejemplo. Las prostitutas colombianas llegan hasta ahí para quitar el dinero de estas personas que trabajan en las petroleras. O sea, no hay, para ellos, este tipo de diversión, digamos, es como que importante, digamos de así, y simplemente las prostitutas se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, es uno de los problemas sociales súper fuertes que tenemos ahí en la selva amazónica, en la parte norte. En Capaui, por suerte, no ha pasado, no se ha dejado intervenir, no se ha dejado que existan carreteras, todavía sigue siendo, como ustedes vieron en el video, un acceso bastante restringido. Tenemos que tomar un vuelo pues que no es del nada, es hermoso paisajísticamente, pero uno sí se siente un poco inseguro subiéndose en esas avionetas antiguas, volando en medio de la selva, en el medio de la nada prácticamente, y llegando a una pista de tierra, ¿no? Cuando uno aterriza, lo primero que ve son miles de gallinas que salen disparadas de un lado a otro de la pista. Es una pista que tiene que tener un mantenimiento especial por la gente de la comunidad. Y luego de eso tomo un bote y después del bote llegamos a Capahuaylas. Entonces es un lugar que realmente está apartado, ¿no? Que realmente tenemos una vida especial. Les cuento como historia, yo salí de Capahui en el año 2005 y justamente por beneficios de trabajar en Capahui, creo que yo siempre digo que los que trabajamos en Capahui en ese entonces, trabajar en Capaui hacía que nuestros currículums crezcan bastante, ¿no? Entonces, de todos mis amigos guías que trabajaban en Capaui, todos han tenido una buena experiencia luego con operadores grandes o con compañías súper grandes. A mí me pasó algo muy curioso en Capaui, conocí una persona que trabajaba para los cruceros del Royal Caribbean y me invitaron a participar ahí, a llenar los formularios para poder entrar en la empresa y salí de Capaui directo a trabajar en los cruceros del Royal Caribbean. O sea, creo que fue interesante eso. Conocí gente interesante, conocí un par de famosos en Capaui, llegó Axel Roses. ¿Quién sabe quién es Axel Roses? No le conocen al Un Axel cantante. Roses. Es un cantante de un grupo especial de Guns N' Roses. Él llegó a Capaui
le conocí a Danny DeVito también, llegó Danny DeVito en Capaui. ¿Saben quién es Danny DeVito, no? Este enanito que también es actor de Hollywood. Y así llegaban personajes interesantes en Capaui realmente, ¿no? Eh, para nosotros, para mí la experiencia de Capaui yo creo que fue una de las mejores que he tenido hasta ahora. Todos los amigos con los que trabajábamos ahí siguen siendo amigos entrañables, los Capaui Brothers, como nos decimos nosotros ahora, y cada uno pues en su vida turística, pero con profesionales de altura realmente. A ver, chicos, entre los retos que les contaba de lo que pasaba en Capaui, ¿no? Porque no es todo como la gente piensa, que fue simplemente una maravilla de proyecto. No fue así, ¿no? Eh, Entre los factores importantísimos para que el ecoturismo se pueda desarrollar ahí, viene primerito este factor socioeconómico, ¿no? De lo que hablábamos hace un momento, cómo repartir el dinero, eh, cómo ganaba dinero la comunidad. Yo he puesto ahí entre paréntesis unas palabras, porque la repartición del dinero, primerito con los empleados ganaban más dinero que las comunidades en sí. Pero la gente local empezó a hacer dinero también. Nosotros visitábamos comunidades y teníamos más o menos en las estadísticas un presupuesto entre 15 y 20 dólares que gastaba cada turista comprando artesanías a las mujeres locales. Entonces eso ayudaba muchísimo también a las visitas que hacíamos en las diferentes comunidades de ahí, ¿no? Y luego, pues, siempre hay este rencor de la gente en decir que los síndicos de las comunidades son los que más dinero llevan. Y claro, como les decía, no hay un agente externo que pueda decir, mira, el dinero que estás usando, en qué lo estás usando, cómo lo estás repartiendo. Simplemente el síndico llega y dice, ve, te tocó 600 dólares a la comunidad, toma. Y la comunidad pues piensa y cree que el síndico está haciendo lo correcto y va a recibir. Quién sabe si el síndico está llevándose un poco más o no, pero siempre hubo este rencor ahí. Lo que es bueno es que sí se promovió muchísimo el desarrollo del ecoturismo en la zona, entonces fue uno de los primeros lugares alejados del país en donde se crearon este colegio técnico bilingüe en la comunidad, en donde uno de los principales carreras fue la de ecoturismo, ¿no? Y ahí se les enseñaba pues todo el manejo de grupos, de todo un poco, con la ayuda de la alianza de Pachamama Alliance, que es, yo creo que los únicos que siguen todavía yendo a Capaui. La gente de Capaui les adora a los Pachamama, les quiere más que a los propios administradores antiguos de Canodros, ¿no? Porque los de Pachamama visitan las comunidades y entre uno de sus servicios les ofrecen la toma de ayahuasca. Y para la gente local, tomar ayahuasca es como que estar muy metido con la cultura de ellos. Es muy respetable para ellos, digamos, que un extranjero tome ayahuasca y sienta la selva profundamente, ¿no? Entonces, siempre hubo este beneficio, digamos, de tener a la gente de Pachamama Alliance ahí con ellos. Entonces, el dinero que recibían prácticamente ellos de ahí empezaron a usarlo en la educación y en los servicios básicos que no tenían antes, ¿no? Eh, si ustedes ven esta parte, igual al final es simplemente un comentario de uno de los chamanes de la zona, y él dice que cuando no funcionaba la empresa turística, ya les había dicho, los abuelos sufrían y tenían que salir con especies nativas de la zona para poder cambiar a los militares por productos que ellos no tenían, ¿no? Eh, Otro factor importantísimo para analizar ahí fue el factor político. ¿Qué pasó en esta zona políticamente hablando, no? Eh, Simplemente la parte ecoturística se volvió, creo que, lo más importante para controlar y proteger la zona del acceso de petroleras. Hasta el día de hoy, las petroleras no han podido ingresar en esta zona y está bastante protegida. Los achuar yo creo que nunca van a dejar que entren los petroleros. Se han parado siempre súper duro contra ellos, ¿no? En el año 96 es cuando el gobierno declara bloques petroleros en esta zona,
Pero aún así, cuando este arco, que se llamaba esta asociación, quería entrar en las partes petroleras de los achuar simplemente no permitieron que ellos ingresen, ni siquiera para la exploración, ¿no? Entonces, desde ahí, pues se fueron cortando ya prácticamente los intentos del gobierno por entrar en esta zona. Yo creo que eso ha sido uno de los principales motivantes a que el ecoturismo siga siendo la mejor opción, ¿no? Y claro, la educación de parte nuestra, ¿no? Siempre nosotros teníamos discusiones con la gente de Capavi en los que ellos pensaban que podía ser mejor el petróleo que el turismo, y les mostrábamos la diferencia. Les decíamos, mira, este nido de águila arpía que tienes ahí te va a dar más plata que el petróleo. Entonces les explicábamos y ellos empezaron a darse cuenta de que en verdad podía funcionar de esa manera, ¿no? Que simplemente conservando el lugar, preservando el lugar, teniendo más especies, mientras más monos aulladores tengamos cerca, va a ser mucho mejor, va a ser más atractivo para los turistas. Entonces empezaron a entender que conservar la selva también puede producir dinero, ¿no? Eso no pasó con los otros territorios. Ahí hubieron intentos de hacer ecoturismo en la parte Secoya, en la parte Quichua, en la parte de Guaurani, pero siempre hubo fracaso en estos proyectos. ¿Qué pasó en este fracaso? Fue la introducción de las petroleras. Las petroleras llegaban y simplemente seducían a los síndicos o a los cabezas de grupos con dinero, pues, ¿no? Les daban dinero, les daban, por ejemplo, paneles solares al síndico. Y el síndico aprobaba y decía, sí, la petrolera es buena, van a entrar, van a venir. Entonces, después se daban cuenta de que sus territorios llevan ya completamente invadidos y que ya no podían desarrollar turismo, ¿no? Eh, Hasta el día de hoy, chicos, hay una presión súper fuerte en la parte de los achuar, pero ya ellos entendieron y no se dejan seducir, como digo. Pero hasta el día de hoy hay presiones enormes por parte de los interesados en la extracción petrolera, ¿no? Como les digo, Capaui está en un hotspot, en una zona caliente, intocable, es un territorio grandísimo el que cubre la zona de Capaui. Entonces no se van a dejar ellos seducir por estas petroleras, ¿no? Ojalá, hasta el día de hoy pasa, pero esperemos que se mantenga así. Aquí, en los agentes de turismo, yo creo que es importantísimo hablar porque los mayores interesados en conservar esto no han sido empresas ecuatorianas, aparte de la de Canodros, que fue la que creó el, este lodge. Las otras empresas vendían los paquetes, pero no de una forma tan intensa como hacían los Pachamama Alliance, por ejemplo, desde los Estados Unidos, que siempre traían gente, ¿no? Entonces, para los Capawi, para la gente del lugar, Pachamama siempre fue considerado como sus hermanos, sus aliados en este proyecto, ¿no? Ellos hicieron, después de recibir todo el dinero de sus visitantes, compraron la primera avioneta para Capawi, o sea, imagínense el regalote que les dan. Entonces, claro, la gente se enamora porque están demostrando que su interés no es personal, que su interés no es de extracción, que su interés no es buscar, como ellos pensaban, lugares en la selva donde puedan extraer el petróleo, ¿no? Muchos de las personas mayores pensaban que el hotel era una pantalla, el hotel de Capaui era una pantalla simplemente para que los gringos que llegan en verdad no eran turistas, sino eran exploradores de petróleo, es lo que la gente pensaba, ¿no? Muchos de los mayores hablaban con su gente y les decían, no, 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 esto no es un hotel, es una mentira en donde vienen estas personas para robarse nuestras mujeres, para robar nuestra selva, ¿no? Entonces, si ustedes ven igual en la parte verde, ¿qué pasó con lo que piensa la gente desde acá de Capaui? Y decían ellos, perdón, que siempre el turismo no valoraba la cultura de ellos, ¿no? Pero a diferencia de los Pachamama, ellos sí vienen y toman el NATEM, que es estamos hablando de la ayahuasca, ¿no? Siempre les dan consejos, siempre les orientan y valoran la cultura de ellos. Entonces, para las personas de Capaui, los Pachamamas siempre fueron los más interesados en preservar, digamos, este lugar, ¿no?
Esta es la parte buena de Capaui, chicos. Ya vamos a tocar los otros temas. Aquí les he puesto otro videíto, dura un par de minutos también. Y quiero que vean el tipo de promoción que hace el Pachamama Alliance hasta el día de hoy con la zona, ¿no? Step into an ancient culture, a culture that's deeply rooted in its traditions, a culture that's highly sophisticated in ways that the modern world people are not, sophisticated in the dream culture, sophisticated in the spirit world, in their understanding of the community of life. They don't live in the forest, they are of the forest. And so for people from the modern world to come here is to come to kind of the altar of ultimate ecological truth and integrity. But the most important work you can do is to go home and change the dream of the modern world. And our mission is to empower the indigenous people in the sacred headwaters region of the Amazon rainforest to preserve their land and culture, not only for themselves, but for the future of life. And out of the lessons learned from that, bring forth an environmentally sustainable, spiritually fulfilling, socially just human presence on this planet as a new dream for humanity. Un video súper corto, chicos, pero es una de las promociones que hace el Pachamama Alliance sobre Capaui, ¿no? Déjenme pasar, por favor. Ok. Entonces, ahora fíjense en la foto que está aquí. Ese es el Capaui el día de hoy. Sí, vemos una diferencia gigante, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya no tenemos el agua, ya no tenemos el lago. Aquí viene uno de los problemas actuales, y yo creo que más fuertes en Capaui. Yo tuve la suerte de regresar, bueno, el año anterior, antes de pandemia, a Capaui. Me contrataron para un tour después de 20 años. Regresé a Capaui y 20 años fueron, ¿no? Mi esposa me está retando aquí que no fueron 20, no sé, algunos. Entonces, 16 años, sí, porque estamos casados ya 16 años, ajá. Entonces, regresé a Capaui después de 15, 16 años y simplemente llegué y fue una sorpresa encontrar algunas cosas que para mí fueron chocantes. Primero que nada, pues bueno, la refacción del hotel se está haciendo, hay un poquito más de comodidad, digamos así. Ya no existe la biblioteca que era espectacular, ni el bar que era súper lindo, ni los espacios estos cerca del lago. No sé si pueden ver la flecha. ¿Pueden ver la flecha? Sí. Ya. Este es un muelle. En un principio, el muelle se construyó aquí. Aquí se tomaban los kayak. Y uno salía dentro del lago, que era toda esta parte que ustedes ven inundada. Tomábamos los kayak aquí y salíamos a remo, ¿no? Kayaks personales. Nos dábamos la vuelta y justo aquí había una entrada de río, nos metíamos entre los árboles y salíamos al río Capavari, que está más o menos por acá. Y luego pues navegábamos dentro del Capavari, que es un río espectacular, donde podíamos ver delfines rosados, donde podíamos hacer actividades de pesca. Por ejemplo, una de las actividades más lindas era salir a buscar pirañas, por ejemplo, a pescar pirañas. En la noche salíamos en el bote grande, igual desde aquí, salíamos por la parte ancha del río por acá y llegábamos a buscar con unas linternas enormes. En la noche buscábamos lagartos, buscábamos caimanes, buscábamos todos estos nocturnos, ¿no? Yo tuve la suerte de ver un jaguar, me acuerdo, en una de estas exploraciones nocturnas. Y pues así funcionaba, ¿no? Esta cabaña grande que está aquí es el comedor y la siguiente que está acá era la biblioteca y el bar y la zona de descanso, ¿no? Estas dos zonas han cambiado. En la mitad, justo aquí hay un puente aéreo, un paso aéreo, un paso, digamos, un puente, pero en la parte alta están los paneles solares. Cuando yo trabajaba aquí, los paneles solares cargaban toda la energía y en la parte de atrás, acá existía una cabaña grande que tenía el cuarto de baterías, donde estaban todas las baterías que almacenaban la energía producida por la energía solar.
para poder guardarla y poder tener luz durante el resto del día. En el año 2005, un poco antes de que yo salga, muchas de las baterías cumplieron su vida útil, ya dejaron de funcionar. Y no había dinero para comprar otras. Entonces la compañía decidió construir un motor que era escondido a los turistas, lo cual me parecía también interesante, ¿no? El turista salía en la mañanita, a 6 de la mañana, desayunaba, se iba a sus actividades, y entonces en ese momento se prendían los motores que estaba alejado de las cabañas. Se prendía el motor, hacía buena bulla, un motor a diésel, tratando fue construido con todos los principios de ecología, digamos, tratando de mantener todos los fluidos fuera de la selva. En verdad, en todo el tiempo que estuve nunca vi nada de contaminación alrededor del cuarto del motor, pero la bulla que producía y el humo que producía ya era contraproducente, obviamente, contra la zona, pero no había nada más que hacer. Ese motor duró un poco de tiempo hasta que Pachamama Alliance otra vez colaboró, quitó el motor y pusieron las nuevas baterías y los nuevos paneles solares, que son los que siguen mandando la energía solar ahí. Pero les mostraba esta foto, y si comparábamos con una de las fotos del principio, era porque aquí pasó algo muy interesante. Como les dije, pude regresar el año anterior a Capahui, y fue chocante ver esto. Y cuando llegué, mi primera pregunta fue, ¿qué pasó con el lago? Y uno de los achuaritos me supo decir, fue pues la maldición del chamán. Y yo me quedé como que, ¿qué pasó, no? Ahí me enteré que hubo una disputa, una pelea verbal entre algunos de los síndicos, entre el que manejaba el Och de la comunidad de Capaui y otro síndico de la comunidad de Chamarenza. Y entonces el de Chamarenza había dado la maldición de la serpiente, que es lo que ellos dicen ahora, ¿no? Quisieron que la serpiente se vaya del agua. Aquí habían anacondas. Estamos hablando de que este chamán pidió a todos sus espíritus y a todo el poder de la naturaleza que la anaconda se vaya, y el momento que la anaconda se iba, simplemente el lago se secaba. Y eso pasó, el lago se secó, entonces ya no existe el lago en Capaui. Es una zona húmeda, y sí, hay mucha vida, sí, se pueden ver algunas especies interesantes en la zona, pero ya no tiene el atractivo del agua. Antes uno podía pescar desde el muelle, ¿no? Una de las actividades que hacíamos era pues simplemente coger los arpones de ashuars y nos parábamos en los filos y podíamos pescar unos bagres de tamaño considerable, ¿no? Eso ya no existe. Entonces, Capaui ha ido decayendo con el tiempo, y también es porque el gobierno nunca le apoyó mucho, ¿no? En esta parte de las de los factores políticos de los que hablábamos, es importante mencionar que desde el año 2008 recién es cuando se declara el Ecuador como un estado plurinacional, pero eso no quiere decir que se haya dado a Capaui alguna promoción del sitio, ¿no? Además, empieza, después de Capaui, que fue el lodge más importante de la selva amazónica, podría decir yo, empiezan a venir nuevos proyectos, ¿no? Después de Capaui, el siguiente proyecto en crearse fue el famosísimo Napo Wildlife Center, que es el que está ahorita como en el top 1, digamos. Y entonces el Napo Wildlife Center empieza a recibir los turistas que Capaui dejó de recibir. Y claro, Capaui cerró sus puertas por un periodo de tiempo entre sus diferencias. Cuando en el año 2011 ya se hace la transición a los Ashuar, ellos tenían un montón de problemas, no podían administrar el sitio, no tenían gente preparada en marketing, en contabilidad, en conexiones de internet, por ejemplo. Tenía que tener una oficina operativa en Quito, obviamente, para que esto pueda funcionar, o en alguna ciudad del Ecuador, no necesariamente en Quito, pero eso no pasó. Entonces ahí fue cuando empezó a decaer el proyecto Capaui. Además, como digo, los otros factores, la introducción de nuevos lots, como el del Napo Wildlife Center, pues sí fue chocante para esta gente, ¿no? Ellos pensaban que los gringos ya conocían Capaui y debían llegar por su cuenta. Es lo que ellos pensaban, pero no es así, ¿no? Siempre se necesita el impulso del marketing, para eso el marketing es importantísimo. Entonces, lo único que se pudo hacer en esta zona es que se regrese a manos mestizas,
No el OCH como tal, el OCH sigue siendo de la comunidad, pero la administración sí. Entonces, ahora la administración está a cargo de un buen amigo que está tratando de hacerlo mejor para poder salvar a Capaui, digamos, con todo el cariño del mundo. Él está metiendo garra y ñeque y corazón para poder sacar el proyecto adelante. Y bueno, esperemos que eso pase, ¿no? Sigue siendo un destino caro, sigue siendo un destino súper caro. Estamos hablando de aproximadamente $1,400 por 5 días de visita en Capaui, ¿no? Que, pues claro, es como ir a las Galápagos, pero sigue siendo un destino súper apreciado. No tienen idea la cantidad de especies que se pueden ver, lo hermoso que es tomarse un baño en el río Capavari, las experiencias que tienen los turistas con los chamanes, con la interpretación de sueños que se hace todavía. Entonces, claro, la experiencia de vida de Capaui es única. Yo siempre digo que después de Capaui, yo creo que podría dormir en cualquier lugar del mundo porque no tienen idea la bulla que es este sitio en la noche. O sea, la selva se prende en la noche y es un ruido, pero gigantesco. Yo creo que, chicos, todos ustedes habrán dormido en la selva alguna vez y pueden saber que en la selva en la noche pues salen los grillos, salen algunas avecillas, salen un montón de animalitos que hacen sonidos. Pero Capaui es un sonido intenso, 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 bastante fuerte, bastante difícil soportarlo en un principio hasta acostumbrarse, creo yo. Me acuerdo que había muchos extranjeros que llegaban para estar 4 noches, 5 noches, y las primeras 2 no podían dormir. No podían dormir, o sea, para ellos simplemente era tener alarmas o tener sonidos todo el tiempo de grillos en las orejas, afuera de las cabañas. Imagínense las cabañas que estaban cerca del agua en ese entonces. Había un montón de peces comiéndose otros peces en el agua. La bulla era terrible. Eh, pero al mismo tiempo, y nosotros ya les advertíamos y les decíamos que van a tener la mejor canción de cuna de su vida. Entonces tratábamos de cambiarles el chip y hacerles que entiendan un poco el sonido de la selva en la noche. Eso era para nosotros chocante en un principio también. Aquí, chicos, tenemos un mapita de lo que son las nacionalidades de Achar. Pueden ver ustedes todo este mapa, ¿no? En la provincia de Pastaza y Morona, Santiago. Y tenemos todas estas comunidades chiquititas que van viendo ahí, que son las que están envueltas en este proceso del ecoturismo. Todos ellos reciben algo, ¿no? Todas estas personas tienen el acceso, cuando ellos quieran y deseen, a trabajar en el 8. Todas estas personas reciben algo de dinero del 8. Algunos reciben, por ejemplo, $2,000, otros al año, ¿no? Otros reciben $800, otros reciben $500. Depende de cómo se unan al proyecto en sí. Entonces, esta repartición de dinero, como les digo, puede ser buena y no. A ver, ¿cuál fue el problema, chicos, en Capaui? De que, vamos a hablar de la parte negativa ahora, de que, ¿por qué todo el mundo piensa que ha sido un proyecto súper exitoso? Pero en verdad no fue tanto, porque la operación en Capaui es bastante costosa. Imagínense ustedes simplemente llevar comida para una semana de trabajo en Capaui, ¿no? Estamos hablando que necesitamos tener una persona encargada de compras en Quito, luego tener un bodeguero que haga todo el proceso de entrar esos alimentos, luego tener un transportista que nos lleve sus alimentos desde Quito hasta Shell, luego tener en Shell una avioneta específica que lleve solo logística hasta Capaui, luego tener gente en Capaui esperando que lleguen todos estos implementos para poder postearles hasta el bote y del bote al 8. Entonces, imagínense, yo siempre digo, imagínense qué tan difícil es cambiar un foco en Capaui. No es simple, ¿no? Es una cuestión de logística que tiene bastante, digamos, bastante trabajo detrás. Cuando yo trabajaba en Capau, y bueno, ahora cuando regresé ya tienen internet satelital, ya era medio diferente estar ahí comunicado. Mis amigos todavía me escriben mensajes, me dicen, Yatsuro, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo vienes? Pero en mi época no había comunicación alguna. Imagínense que yo, cuando me acuerdo claro como el agua, salía de Capau alguna vez, entre uno de mis contratos, salía después de 32 días de haber estado dentro de la selva, y salía a baños
llego hasta Shell y siempre me iba a dormir en baños antes de venir a Cuenca. Llego a baños, caminaba en la ciudad y veía los periódicos ahí y me entero de que teníamos un nuevo presidente en el Ecuador. Le habían votado a Lucio Gutiérrez y yo, ni idea, nadie sabía nada del mundo exterior en Capaui porque no había comunicación alguna, ¿no? Teníamos la suerte de que uno de nuestros colaboradores de Canodros, que trabajaba en Guayaquil, él voluntariamente se iba los días domingos de 2 a 4 de la tarde a hacer este famoso front page. Entonces él cogía la radio desde Capaui, marcaba un número telefónico del Ecuador y ponía la radio con el teléfono. Entonces era como hablar desde Marte a la Tierra, ¿no? Se oía súper extraño, pero era la única forma de comunicación que teníamos. Había un teléfono satelital, sí, en Capaui, que era carísimo. En el año 2005 costaba 4.50 el minuto. Entonces, a nadie se le ocurría pedir el teléfono satelital más que para alguna emergencia de verdad. Entonces, claro, la incomunicación desde la zona sí era fuerte. Entonces, imagínense la logística. Si la comunicación era difícil, la logística mucho más. Por eso hacía que el destino sea caro, ¿no? Muy, muy, muy costoso hasta el día de hoy. Imagínense llevar a Capaui sábanas, colchones, almohadas. En mi época no existían, ahora ya tienen duchas con calefones, pero en mi época no existía, no son con calefones, son con paneles solares, en verdad, como se calienta el agua. Pero en mi época existían simplemente unas fundas, como los Camelback, no sé, o como estas fundas de plástico azules donde se ponía el agua al sol durante todo el día, se calentaba y a lo que regresaban los turistas, pues estas bolsas gigantes que llevaban, creo que 25, no más, estoy hablando mal, creo que tenían, no sé, unos 50 litros de agua tal vez, las bolsas grandotas se colgaban en las duchas y esa era la única forma de ducharse, con agua caliente, ¿no? Que estaba calentándose durante el día en el sol y mantenía este plástico, mantenía el agua caliente, entonces era la única forma, ¿no? Y yo, este tiempo que estuve ahí, pues a bañarse en agua fría, porque para los trabajadores no existían las bolsas, solo para los turistas. Entonces, claro, era la única forma de sobrevivir ahí, ¿no? También el vivir en esta zona, difícil, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez, me corté el dedo haciendo alguna cosa. Imagínense tener una herida abierta casi 30 días en la selva porque simplemente no se cierra, porque la humedad es terrible, es imposible que cicatricen. La ropa tenía un olor súper característico, no había cómo lavar la ropa, porque uno lavaba la ropa, no se secaba nunca. Entonces tenía que estar con el uniforme, que teníamos pocas camisetas, como que teniéndoles, como adorándoles para que no se manchen tanto o que no sudes tanto, para que no huelan feo luego. Era bastante difícil, digamos, la operación y mantener el sitio. Imagínense si eso pasaba con la ropa, si eso pasaba con las heridas, ¿qué pasaba con la construcción? Estamos hablando de materiales de la zona, ¿no? Madera, paja, que tiene que tener un mantenimiento especial para que pueda resistir. Entonces, muchas de estas cosas ha caído, ¿no? El puente, ahora que me fui al puente de ingreso, antes se ingresaba desde el muelle en un paso elevado, que le llamábamos el puente elevado, que estaba a 1,50 del suelo. Se caminaba toda esta caminera hasta llegar a Loch. Entonces, los turistas nunca tocaban la selva, al principio, claro, y eso evitaba muchísimo la mordedura de serpiente, la picadura de serpientes o de insectos. Y siempre llegaban a Loch y se les daba sus botas de caucho y sus recomendaciones, pero ahora ya no tienen el paso elevado y ya no lo pueden construir porque un montón de dinero, ¿no? que deberían tener ahí para poder hacer eso. Entonces, logísticamente es uno de los puntos alejadísimos del país donde llevar materiales de construcción o simplemente materiales de hoteles es bastante difícil. Diego, pienso que a pesar de todos esos problemas que han tenido, viendo de la perspectiva teórica, digamos así, se cumplió los objetivos, digamos así, o la columna vertebral o el alma de este proyecto, ¿no? Porque si bien es cierto, se logró la sostenibilidad de este proyecto. Sostenibilidad, viéndole que la comunidad, las personas se volvieron, se adhirieron a este proyecto, ¿no? A lo mejor el proceso de transición fue un poco difícil y como mencionaste, ¿no? La administración
siempre es difícil, ¿no? Se necesita personal especializado a lo mejor, ¿no? Y por eso regresaron los mestizos. Sin embargo, veo el éxito de este proyecto de la parte sostenible, viéndole de la parte humana, ¿no? Que se lograron involucrar. Y sustentable, que es lo que busca todo proyecto ecoturístico, ¿no? O todo proyecto comunitario, ¿no? El conservar los atractivos naturales, ¿no? A pesar de que ha habido esta reducción de la laguna o va desapareciendo de a poco. Mencionabas al principio que la fuente de este lago era agua que venía del cerro, ¿no? De los Andes. Entonces, a lo Claro, mejor sí. más arriba hubo algún problema de aguas o algún problema construyeron tanques, a lo mejor fue este el mayor problema, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, en verdad es difícil saber esa parte, Milton. No, no sé exactamente qué pasa con la parte del lago. Para ellos es la maldición del chamán, como te contaba, entonces ya está. Pero sí, sí se vean cosas, sí se vieron cosas ahora que regresé diferentes, ¿no? Por ejemplo, y, cuando yo estuve en el año 2005 era muy común, por ejemplo, pescar un bagre de 1,50 m de largo, ¿no? Un bagre gigante o una cantidad de peces impresionante en el río, o pirañas mismo eran mucho más fáciles de encontrar. Ahora no hay, ya no existen. Entonces, el guía local, el Rubén, me supo decir que hace algunos años pasó un derrame de petróleo que vino desde el Perú, me dice él, que hubo desde el Perú una mancha que subió por el Pastaza, lo cual yo creo que es al revés, que debe haber sido una mancha de alguna petrolera de la parte del Yasuní, que empezó a bajar y llegó hasta el Pastaza, ¿no? Cuando nosotros estuvimos ahí, yo fui testigo ocular y pude ver con mis ojos una mancha de petróleo en el río Capavari. Claro, tratamos de hacer todo lo mejor y tratar de contenerle con estas esponjas que teníamos unas esponjas absorbentes para tratar de mantener la mancha fuera. Y fue una mancha, estoy hablando del año 2005, cuando eso pasó. Y claro, si eso pasó en ese año y empezaron con un montón de explotación petrolera después, obviamente estamos río abajo. Entonces, río abajo, pues la contaminación va a llegar rápidamente, ¿no? Eh, Ese ha sido uno de los problemas que más fuertes me encontré. Ya no veía tanta biodiversidad como en el 2005, hablando ahora, ¿no? Sobre, por ejemplo, la cantidad de monos aulladores que habían antes. Y claro, la gente también empezó a comprar armas en Capaui. La gente sigue cazando en Capaui y obviamente caza para comer, pero ya pasaron de la cerbatana a la carabina. Y el momento que eso Ya, pasa, ya es el momento invasivo. que es que nosotros tratamos de enseñarles, ¿no? Pero para la gente es la comodidad. Primero ya no tiene que preparar el dardo, ya no tiene que preparar el, Curar. el curare, ya no tiene que preparar nada de esto. Preparar los dardos, conseguir el algodón para estabilizarles y todo es un proceso bastante largo. La carabina simplemente se les facilita la vida. Pero el problema es que les explicábamos que cuando ellos hacen un disparo, ese disparo ya cogen un mono, pero el resto de monos que estaban alrededor ya no van a regresar y simplemente por el sonido provocado, ¿no? Van a ahuyentar aves, van a ahuyentar mamíferos y todo. Entonces, tratábamos de educarles de esta forma, pero siempre fue un poco difícil. Sin embargo, cabe recalcar, Diego, que el problema sustentable, digamos, o el problema ecológico que ha habido ahí no ha sido por factores internos, ¿no? De la aplicación del No, proyecto, no, más bien por factores externos, ¿no es cierto? Entonces, por eso completamente. yo le veo como un modelo de desarrollo, ¿no? Exitoso, más bien, ¿no? A pesar de que Com- tenga sus problemas, se ha mantenido años. Se ha mantenido. completamente. Entonces, chicos, esto es lo rescatable más bien de este tipo de proyectos ecoturísticos o proyectos comunitarios, sostenibles y sustentables, ¿no? Como hablábamos, ¿no es cierto? No sé, chicos, si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, un poco, no quisiera cansarles tampoco, sin embargo, Aida, Tatiana, Erika, que están aquí, Edwin, Leonor, de pronto, eh, están viendo o están tomando, digamos así, de primera mano una experiencia vivida dentro del desarrollo de uno de estos proyectos, ¿no? Que para mí, o sea, a pesar de tener todos estos problemas, ha sido
un éxito desde la parte sostenible y sustentable, que es el alma de todos estos proyectos, ¿no? No solo buscar la parte económica, como hablábamos la vez anterior, ¿no? El beneficio, el interés económico personal, como ejecutor de un proyecto, ¿no? Como desarrollador de un proyecto, sino más bien buscar mejorar la calidad de vida de las personas, que son palabras mayores, ¿no es cierto? No podemos poner nomás en un objetivo mejorar la calidad de vida, siempre, como digo, nos llenamos la boca, disculpen la expresión, pero así es. En cambio, aquí se ve claramente que la comunidad ha sido beneficiada en educación, en salud, en servicios básicos, ¿no? Y eso es lo que se tiene que buscar y primar siempre que se desarrolla un proyecto de esta naturaleza, chicos, ¿no? Enfóquense en eso, siempre pónganle corazón, no solo la parte económica, ¿no? Sino la parte de ayudar al prójimo. Perdón, Diego, pues interrumpiste, a lo mejor en honor al tiempo, porque después tengo unas clases. Sigue, por favor. Tranquilo, Milton, no, bien, súper bien lo que dices. Y es verdad, ¿no? Chicos, aquí tenemos un par de fotitos en la que quiero que vean al lado izquierdo, en la parte alta está aquí una familia. Este es un guía que trabaja en Capau y se llama Rubén, y este es su esposa y sus hijos, ¿no? Claro, yo siempre, ahora la gente joven tiene solo una esposa, pero la gente mayor siempre tenía más. Entonces, para Rubén, trabajar en Capau ha sido realmente importante para poder soportar a su familia. Este día en el que llegábamos acá, yo estaba con este par de canadienses que me contrataron para observar aves en esta zona, y entonces llegué a Capaui después de tantos años, como les explicaba, y ellos ya habían estado antes, 5 días antes, ya en Capaui, decidieron quedarse 5 días más para observar aves, me llamaron a mí, fui, y ya no tenían más actividades que hacer. Entonces Rubén me dice, y ahora Diego, ¿qué hacemos? Me dice, porque ya hicimos todo, ya hicimos la pesca, ya hicimos las caminatas, ya hicimos el nado en el río, ya hicimos todas las actividades programadas para los tours que ellos tienen dependiendo del periodo de tiempo. Le digo, Rubén, llévame a tu casa y mostrémosles a ellos cómo vives, dónde vives en tu vida real, ¿no? Entonces fuimos a la casa de Rubén. Y claro, sorprendente, ¿no? La cantidad de niños que ellos todos, en la parte de atrás se ven la flecha que estoy mostrando, ¿no? Acá atrás está la cocina y al lado están las camas, ellos duermen aquí, no hay paredes, estas son las casas originales. Pero detrás de Rubén, aquí al lado derecho, justo en este palo, van a ver ustedes que está una carabina colgada, está la carabina y aquí al lado está la fundita del curare y los dardos. Tiene su cerbatana también aquí. En otras de las vigas tenían pues muchos picos de tucanes, por ejemplo. Yo veía y decía, ¿por qué tienes tantos picos de tucanes? Me decían, nosotros hacemos sopa de tucán. Entonces ellos se comen los tucanes, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y el dinero que estás recibiendo, para qué estás usando, no? Entonces él estaba haciendo una granja grande con gallinas. Entonces, su dinero estaba usándose para tener gallinas, que es un poco difícil tenerlas en la selva, a menos que tengas una buena cerca, porque si no vienen los depredadores y se les van a comer. Entonces, ese día algo interesantísimo pasó porque ya estuvimos en la mañana y ya cuando llegaba el mediodía le digo, bueno, Rubén, vamos para que tu familia pueda comer. Me dice, no, si no tienen comida. No he tenido tiempo de ir a pescar, me dice, entonces no tengo nada de comer. Nos quedamos sorprendidos, le digo, pero chuta, entonces vamos a pescar algo, te ayudamos para que lleves a tu casa. Me dice, no, tranquilo. Los niños simplemente toman chicha todo el día, esta chicha de yuca, que es, ustedes saben, ¿no? Escupida, y con eso pues se llenan en verdad, ¿no? Se llenan, pasan así, pero si hay un problema de nutrición, de desnutrición todavía un poco fuerte, porque no tienen acceso a otros alimentos, ¿no? Si no tienen una huerta bien trabajada, si no tienen pescas, o sea, si no trabajan todo el día, como que el alimento escasea bastante en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, pues ese día decidimos ayudarle a pescar y pudieron tener su almuerzo normalmente, ¿no? Sí pescamos bastante todo en esa zona y en ese día. Y del lado derecho, chicos, hay otra fotografía que es también de Capaui. Esta es una foto ya con extranjeros, visitantes de la zona. Esto se hacía siempre después de una caminata. Esto era una de las actividades más lindas para mí, porque uno salía en la mañana, hacía una caminata larga en el bosque, viendo un montón de especies, y de pronto llegaba a un claro de bosque y se encontraba con esta mesa, con un almuerzo de primera servido aquí, con botellas de vino,
con jugos, con plato de entrada, plato fuerte y postre, con el chef al lado. Entonces era una logística impresionante. Los gringos, este era el wow para ellos, ¿no? El sacarles el wow, siempre digo que es importante en turismo. Entonces, claro, uno daba la vuelta al sendero, llegaba y boom, la mesa servida en el momento preciso, cuando están todos llenos, muertos de hambre. Y era impresionante. Pero para lograr esto, se necesitaba una logística por atrás enorme. Entonces, como digo, los costos operacionales siempre fueron altos. Capaui no empezó a generar mucho dinero, sino hasta en el año 2000, imagínense, para el inversor, Carlos Pérez Perazo, cuando él invierte $2 millones, aparte de pagar una renta mensual de la zona de como $4,000 mensuales, tenía que él generar y recuperar su dinero, ¿no? Cuando él murió en el año 2002, como que el proyecto cayó muchísimo porque ya no había esta persona que le ponía la fuerza a Capaui. Y él sabía que Capaui no le generaba dinero, pero sabía que había un beneficio con la comunidad y eso era el objetivo de él. Pero cuando él murió, sus herederos ya no le interesaba el beneficio social de la gente. A sus herederos le interesaba saber contablemente cuánto dinero estaban haciendo. Entonces el proyecto empezó a decaer desde ahí bastante. Y ahora, como les digo, chicos, se está retomando recientemente, desde el año anterior, con un colaborador que trabajó en Capao y con nosotros y que ahora está a cargo. Y esperamos pues que le vaya súper bien y que tenga éxitos en su, en su nuevo, en su nuevo marketing que está haciendo y atraer estos turistas nuevamente a la zona, ¿no? Se está recuperando un montón de cosas, se está recuperando un montón de actividades que no habían, entonces estamos a la espera de que eso suceda. Para terminar, chicos, hay unas fotitos de cuando yo estuve en Capaui, guauito. 12 años, Y 15. sí, 15 años, 15 años de atrás. Y claro, esto ya no existe, ¿no? Aquí estoy yo en un kayak y esto era una de las actividades más lindas, salir del muelle por aquí y pasearse todos estos. Aquí habían anacondas, aquí habían caimanes, habían un montón de aves acuáticas, se podía ver tortugas, un montón de cosas, ¿no? Que simplemente ya no están en esta parte del lago, pero sí existen en las partes exteriores, ¿no? Chicos, ahora sí me gustaría empezar a conversar con ustedes, pues, Chicos, sobre qué opinan del proyecto Capao. claro, si siguen ahí todavía, porque fuera bueno que prendan la Ya, cámara, sí. pero Sí, sí, Leonor, está bien. Ya sáquense la pijama. Tengo una consulta. ¿Por qué no se ha tratado de recuperar, digamos, el agua? Es, ¿De recuperar qué? Disculpa, es por Leonor, se la te falta. cortó. el lago dice, eso es lo que le Ah, el entendí. lago. El lago, en verdad el lago no es que se pueda recuperar de alguna forma, es un proceso natural, ¿no? Es un proceso completamente natural. Ustedes en la selva han escuchado sobre los igapós. No, Es una palabra muy importante en turismo, ¿ah? El igapó es la selva inundada, la selva siempre inundada. Vos llegas a un igapó y tienes agua que está a unos 14 metros del suelo, que está siempre ahí, ¿no? Y ves árboles, ves casi las copas de los árboles. Entonces, tú estás navegando como a la mitad de la altura de un árbol. Esta es una selva inundada, el igapó. Y hay las selvas inundables, que son como el lago de Capaui. Pero eso depende mucho de los factores naturales. ¿Qué pasa con el agua del río? O sea, eso es lo que tendríamos que pensar. ¿Qué pasó? El río Capavari ya no tiene la capacidad en cubos métricos de agua, digamos, para llenar el lago de Capaui. Eso es lo que está pasando. O sea, no es que, no es, es un proceso natural realmente, que simplemente pues esto se va secando y quedará como un pantanal, ¿no? Eso es lo que pasó en el Pantanal de Brasil también. Las aguas se fueron y quedaron esta zona semi-inundada, en donde hay una cantidad de vida impresionante y por eso hay muchísimas especies que se pueden ver en el Pantanal, por eso se llama así, ¿no? Hay zonas de agua, zonas secas, zonas de agua, zonas secas, son zonas que se van secando. Ustedes conocen el Cajas, para ponerles un ejemplo medio fuera de foco, pero por ahí no tan fuera de foco. Ustedes van al Cajas y ven algunas
formas como lagunas, pero sin agua. ¿Han visto? Exacto, sí hay. Sí hay, sí, sí. Aida, diga nomás, exprésese. Ah, Lo, no, decía que sí, sí hemos visto en algunas visitas, hemos hecho ya. Es así, laguna seca. Eso es como un proceso natural, chicos, entonces, ¿no? Yo creo que lo mismo está pasando en esta parte de Capaui, pero, claro, imagínense, Capaui tenemos un bosque lluvioso en el que a veces hay lluvias de 24 horas seguidas torrenciales, y aún así, claro, como el suelo es tan esponjoso, recoge toda esta agua y se va, ¿no? Eh, Se va directo al río Grande, ¿no? Al río Pastaza, y el agua sigue corriendo. hablando Entonces, desde mi ignorancia, creo, Diego, un poco, ¿no? Si la laguna era alimentada desde de agua de la montaña, eh, debe haber algo que está pasando en la montaña. sí, sí, por Algo supuesto. debe estar pasando ahí. Y lamentablemente muchas de estas propiedades, digamos, son privadas, ¿no? Sí, sí. Y ahí radica el problema un poco, ¿no? Es lo que pasa aquí en los páramos, por ejemplo, ¿no? Muchas cascadas, muchos ríos, muchas quebradas se han ido secando porque los habitantes de las partes más altas van haciendo reservorios de agua y van costando el agua para la gente de abajo, ¿no? Entonces, algo similar, asumo yo, desde mi ignorancia hablando, puede estar pasando en este lugar con el lago de Capaui, ¿no? Que son factores, como digo, externos, no por culpa del proyecto se terminó, pero son factores que pueden influir mucho, ¿no? Puede Por ser un proceso supuesto. natural, como puede ser un proceso intervenido, ¿no? Por mano del hombre. Claro, y como te digo, esto viene desde la parte del Quilotoa, los Illinisas, del Cotopaxi. Desde ahí empezamos a tener agua que baja, llega a Baños de Ambato, ¿no? De Baños ya nace el Pastaza. Ya. Desde ahí ya tienes el río Pastaza. Entonces, desde ahí ya tenemos algunos problemas. ¿Recuerdan esta parte del proyecto que hizo el gobierno, que se desbordó todo, se cayó todo por este proyecto mal hecho, que taponó el agua? Entonces, desde ahí ya tenemos un proceso, digamos, que daña el proceso natural del agua que teníamos antes. Entonces, sí, 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 es una intervención humana bastante fuerte que va provocando eso. Chicos, cualquier pregunta a las órdenes, ¿ah? Sí, chicos, ustedes que son ya los futuros colegas de profesión, estamos aquí, ¿no? Nos ponemos a la orden para ayudarnos, para trabajar en conjunto. Sé que a lo mejor todos perdemos la esperanza cuando salimos nuevitos al campo de batalla, como le decimos nosotros, ¿no? A ejercer nuestra profesión, pero por ahí va la cosa, ¿no? Nos apoyamos, nos ayudamos. Aida quería decir algo, tal vez. Ah, sí, quería preguntar una cosa. ¿Había de pronto algún plan de contingencia en el caso de que algún turista, no sé, mala suerte, le pica alguna cosa, le muerde algo o se cae nomás? Supongamos Axel Rose, un músico tan importante para Estados Unidos y bueno, para el mundo del rock, ¿no? ¿Qué tal si le pasaba algo? O sea, ¿que tenía que irse a alguna avioneta, alguna cosa? ¿O qué hacían en ese caso? Sí, Aidita, gracias por la pregunta, súper importante. En verdad, sí, sí, sí. Teníamos, como les había contado, teníamos, en la época que yo trabajaba, la organización era mucho más grande, el lodge era hasta un poco más grande también. Teníamos el cuarto o la casa del administrador, en donde estaba una refrigeradora con todos los sueros antiofílicos. Teníamos los sueros antiofílicos ahí para mantenerle viva a una persona en el caso de una mordedura de serpiente que podría ser mortal. Luego de eso no habían otras mordeduras mortales, ¿no? Y luego de eso, pues si le mordía, por ejemplo, una serpiente a las 4 de la tarde, teníamos el suficiente suero para mantenerle vivo hasta el día siguiente. Usábamos el teléfono satelital y se llamaba inmediatamente a Quito y de Quito se coordinaba una ambulancia, una avioneta que pueda llegar a retirar al pasajero. Esta avioneta tenía que volar hasta Shell y en el hospital de Shell sí había buena atención para mordeduras de serpientes, ¿no? Porque era uno de los puntos de salida de la selva amazónica. Entonces, sí, había esta contingencia con el teléfono satelital justamente para estas emergencias, ¿no? Cuando yo estuve en Capaui, tuvimos una persona que trabajaba, era un trabajador de Capaui, que era de Quito. Él era de mantenimiento, ¿no? Trabajaba haciendo mantenimiento de la madera, de los muelles, de esto. Y un día estaba cambiando unas maderas de una cabaña
y no se dio cuenta que atrás de la madera había estado una serpiente, no me acuerdo exactamente cuál fue, y le mordió en la mano. Y chuta, claro, el susto de él, regresó corriendo hasta donde estábamos nosotros, inmediatamente empezó la logística de hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, primero ya las inyecciones, a ponerle las inyecciones a él, a modo de supervivencia. Ahí nadie es médico, nadie es enfermero, pero poner una inyección en modo supervivencia, yo creo que todos podrían hacerlo, ¿no? Le clavas y metes el líquido y listo. Y teníamos todos estos libros de recomendaciones y cosas, hasta que llegue la avioneta al día siguiente. No puedes hacer nada ese día, tienes que mantenerlo vivo. Entonces, eso es lo único que se podía hacer. Y sí, funcionaba súper bien. Nunca hubo problemas fuertes, digamos, en Capaui. Yo creo que la gente más se asustaba por los bichos chiquitos que por los que te matan, ¿no? Siempre llegaban uno que otro. Bueno, la mayoría de extranjeros que llegaban a Capaui es porque realmente les gustaba la naturaleza. Entonces apreciaban cada ser vivo. Pero por ahí sí llegaba una que otra muchacha extranjera con sus papás que tenía 16, 17 años, que pasaba aterrorizada todo el tiempo, con guantes, con mallas, con todo, porque habían bichos en todo lado, ¿no? Entonces, sí, siempre hubo, pero no, afortunadamente nunca pasó nada malo cuando yo estuve. Es duro estar en la selva. Es Personalmente, durísimo estar en la selva. cuando me ha tocado grupos de la selva, y eso que no me ha tocado entrar muy adentro, digamos, ¿no? Cuando estábamos haciendo esta visita comunitaria en Sinchipura, ¿no? Es duro. Una semana ya no te aguantas, ¿no? Ya no te aguantas, sí. La Claro, cantidad de bichos, no. Para mí imagínate lo yo, más pesado es y sigue siendo el clima. claro, No, la ropa es húmeda ya. Tiene claro, un olor bastante delicioso, digamos, así, ¿no? claro, Ponerte la claro. misma ropa húmeda día a día, así esté seca, así esté limpia, pues el medio ambiente te humedece la ropa. Si ustedes han tenido de pronto Tatiana Erika, una de las Ericas, Leonor, Raida, la oportunidad de estar en la selva, van a entender, ¿no? Lo que es trabajar. Ya eso es amor mismo, ¿no? Eso es un poco de dedicación, ¿no? A, Entonces, a mí me pasó una de las mejores aventuras en Capaui, yo creo. Claro, como principiante uno llega a Capaui y no sabe lo que pasa, ¿no? Entonces, a mí nosotros nos daban 5 camisetas para pasar 32 días, 5 camisetas, 2 pantalones. parece que se le fue, o se fue mío. ¿Me escuchan a mí, chicos? ¿Me escuchan a mí? Se fue el Sí, señor. profe. Se le fue el internet al compañero. Bueno, chicos, espero que estén por lo menos entreteniéndose con esta experiencia de vida, ¿no? De vida. Pero sin embargo, lo rescatable es contraponer estos dos modelos de desarrollo de turismo sostenible, comunitario sostenible, ¿no? Pienso que ustedes ya tienen tienen herramientas, digamos así, necesarias para tener un análisis, ¿no? La rúbrica que voy a utilizar para calificar esta última tarea, este último trabajo que ustedes tienen para conmigo, será su capacidad analítica, ¿no? Y tratar de concluir qué es lo que pasó con este proyecto que se desarrolló en esta comunidad de Uchuloma, que está cerca de aquí, ¿no? Pertenece a Baños, ¿no? Pertenece a Baños, entonces, lean ese documento, perdón un ratito, perdón. Entonces, chicos, como les decía, ya tienen esa capacidad, yo creo, analítica. Esa va a ser la rúbrica para poder calificar este último trabajo de ustedes, ¿no? Y analizar qué es lo que pasó. Como les decía la clase anterior, no necesariamente tienen que visitar la comunidad de Uchuloma, ¿no?
pero sin embargo les podemos contar, ¿no es cierto? Diego, hemos estado manejando unas actividades los fines de semana, entonces nos encontramos con esta comunidad de Uchuloma y nos encontramos con un desarrollo de ciertas caminerías, de ciertos senderos, de miradores, como les digo, pero están totalmente abandonados, ¿no? Intervino el Ministerio del Ambiente, intervino una ONG alemana, intervino la comunidad, intervino el GAT parroquial de Baños. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ustedes están ya con las herramientas y ya con esa capacidad analítica de llegar a concluir qué es lo que pasó aquí. Sí, eso es lo que voy a calificar como rúbrica. A lo mejor, Diego, puedes conversarle a ver de lo que vimos en Uchuloma, ¿no? Para ponerte un poco en Bueno, contexto, tienen una tarea de analizar y concluir qué es lo que pasó, por qué se dejó o se abandonó este proyecto, porque está abandonado, ¿no? Me encontré un buen documento, a pesar de que sí. he buscado mucho, un documento muy bueno sobre el proyecto de desarrollo comunitario sostenible que se aplicó y que se ejecutó aquí. Sin embargo, se abandonó. Sí, yo creo que siendo solo analítico, yo también leí ese documento, siendo analítico con ese documento y sin entrometerse mucho en la cuestión, yo podría decir, sin error de equivocarme, que también hubo problemas socioeconómicos en esa parte, ¿no? En el no tener un buen agente externo que pueda manejar el dinero, porque ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, claro, la inversión se da de una parte exterior, de ONGs exteriores, se hacen las inversiones, pero al final no hay un manejo de la zona y no hay una persona que se quiera hacer responsable del caso. Y es por el temor de ser mal visto o el temor de apoyar y ser, no sé, tachado como mal agradecido también. ¿Me entienden? Hay, por ejemplo, personas que han puesto la camiseta y el corazón en algunos proyectos y al final después la misma comunidad les tacha de malos a ellos o de ladrones o les hacen juicios. Entonces, claro, esta gente tiene mucho miedo de entrar en el manejo económico, por eso necesitan un agente externo, yo creo que les pueda mediar en la mitad y decir, ok, yo hago la contabilidad y pues no tengo nada que ver con el proyecto ni con la comunidad. Y la falta de involucramiento de la gente, ¿no? La falta de involucramiento de la gente, ¿por qué? Porque si no produces económicamente algo, ¿para qué está el proyecto? ¿Para qué lo hicimos? ¿Para qué voy a trabajar aquí si no me pagan? O sea, necesitamos tener un capital colchón para poder suplir y poder hacer pagos a las personas que están involucradas en el proyecto hasta que desarrolle y sea autosustentable. Pero hasta que sea autosustentable, tenemos que tener este colchón económico que pueda soportar a estas personas y puedan trabajar poniéndose la camiseta. El trabajo de voluntario no existe, es lo que yo siempre digo. El trabajo voluntario la persona está mal hecha. Yo siempre digo, o sea, si vas a trabajar con alguien, inclusive yo prefiero pagarle a esa persona, porque después le puedo reclamar, pues, estoy pagándote para que hagas algo, pero si tengo una persona que es voluntario y no hace bien su trabajo, pues, ¿qué puedes decirle? Si no tiene ni una paga ni nada, es como que, ok, o sea, no pasa nada. Entonces, por ahí creo que van los problemas, chicos. Bueno, creo que el licenciado Diego Maldonado les dio haciendo el deber, chicos, ¿no es cierto? Perdón. No, Sí, está ya, bien. gracias, ya notamos. Gracias. Ahora no voy a subir esta clase al EVA hasta la próxima semana cuando tienen que entregarme el deber. No, mentira, chicos. No, ustedes ya tienen esa capacidad, como digo, ya están en quinto ciclo, tienen esa capacidad analítica para sacar sus propias conclusiones, ¿no? Es una opinión, cada uno de ustedes tendrán su opinión acerca del desarrollo de este proyecto, pero en realidad sí, o sea, es en esencia eso, ¿no? Que nunca se le dio un seguimiento, se invirtió dinero y es como poner dinero en una bolsa rota, ¿no es cierto? Cayó en algo que no se mantuvo, ¿no? Como digo, Capaui, a pesar de que tiene sus problemas, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, ha sobrevivido este proyecto desde el 93, imagínense, desde el siglo pasado, si quieren verlo así, ¿no? Ya más de 20 años me parece que tiene este proyecto, ¿no? Más de 20 años, entonces hay que ver esa parte humana, pero siempre, chicos, recalcando y que se les quede grabados en sus mentes, ¿no?
el proyecto, que cualquier proyecto que ustedes hagan, que sea en función de las personas, no en función del interés. O sea, por supuesto, nosotros estamos haciendo un trabajo y tenemos que ganar dinero, ¿no? Pero siempre ese dinero o ese interés tiene que estar en función de la gente, ¿no? De eso se Por trata eso, el turismo por eso, sostenible, ¿no? De eso se ha tratado, perdón, Diego, que te interrumpa, de eso sí, se sí, ha tranquilo. tratado esta materia, ¿no? Esta materia en todo el ciclo, el objetivo, ¿no? O lo principal ha sido lo sostenible y la parte sostenible siempre ha sido la parte humana. Perdón, Diego, que te he interrumpido. No, no, tranquilo. Yo decía que por eso, como profesionales, ustedes tienen que volverse los mejores consultores que pueden haber. El consultor va a ganar su dinero por hacer el proyecto, mas no va a participar en el proyecto. En el momento que el consultor deje el proyecto organizado, tiene que asegurarse de que va a tener un seguimiento de por lo menos 10 años para que el proyecto pueda ser exitoso. Es lo que pasó en Uchuloma, ¿no? Ahí averigüen, bueno, no les voy a dar haciendo el deber, pero lo mejor sería que se vayan, averigüen y vean qué pasó. Pero de que hubo un estudio preliminar para desarrollar eso, hubo. Y eso, simplemente eso, es parte de una consultoría bien elaborada. El que no se maneje bien ya no tiene nada que ver con el consultor, sino más bien con el desarrollo en sí del proyecto, ¿no? Y con la economía de quien lo maneja. Chicos, quedamos de ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan? No, miren, como les mencionaba a las 3 materias o 4 cursos que estoy dando clases, ¿no? A lo mejor nos veamos de este ciclo y ya no nos veamos más. Con ustedes va a pasar eso, ¿no? Sin embargo, estamos aquí, tienen mi contacto. eh, Díganme o pregúntenme, ¿no? No sé todo, pero tenemos experiencia, un poquito de experiencia que podemos compartir con ustedes, ¿no? Y les hablo desde este punto de vista porque he estado en la misma posición de ustedes, de salir de la carrera ya con un título. Uno piensa que es ya el trabajo está ahí. No, 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 te cuesta tener experiencia, te cuesta ganar experiencia. Siempre empezar de abajo te sirve para un poco darte cuenta de lo que en realidad es el turismo, ¿no? Cómo se puede manejar el turismo, ¿no? De lo que es la participación en el turismo, ¿no? El turismo es una actividad muy noble, muy linda, ¿no? Como hemos dicho en el ciclo anterior, les he dicho siempre, tenemos tanto para explotar en el Ecuador, ¿no? Tanto para vender, que deberíamos vivir nosotros prácticamente del turismo, ¿no? Como nos decían en el curso de pájaros hace unos 3 años, creo que Cone, ¿no? Ustedes no saben por qué Costa Rica vive del turismo, si Costa Rica no tiene ni la mitad de lo que tiene el Ecuador, sin embargo, ellos viven del turismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser nosotros ese Costa Rica de Sudamérica, ¿no? Y a lo mejor no esperar mucho de las autoridades, de los entes gubernamentales, porque no les conviene invertir simplemente en turismo. ¿Por qué? Es una opinión súper personal, ¿no? Me hago cargo de las versiones vestidas en este comentario. El turismo es incorruptible. Simplemente y llanamente el turismo es incorruptible. No es un contrato de $1.000.000 del que puedas sacarte tu paste, ¿no es cierto? El turismo, el dinero que viene del turismo siempre se va a repartir para la señora de la tienda, para el restaurante, para el alojamiento, para el guía, para el de transporte. Entonces es incorruptible. No esperemos nada del gobierno, chicos. No esperemos nada y mucho del gobierno, sino en nosotros como actores directos que ya son ustedes del turismo, tratemos de poner nuestro hombro y sacar adelante esta actividad que es muy linda. A pesar de la pandemia, a lo mejor veamos obstáculos enormes, hemos tenido con Diego momentos de desesperación porque no tenemos el ingreso que teníamos antes, pero sabemos que volveremos, ¿no? Cuídense, chicos, estamos en medio de una pandemia todavía, la salud es lo más importante, pero volveremos. Entonces, pónganle fe, como digo siempre, pónganle corazón a lo que hacen y éxitos, chicos, en sus carreras. A lo mejor sea la última clase, me parece que tenemos, ya la próxima clase no tenemos, ¿no es cierto? La próxima semana ya no tenemos clases, hasta este viernes, ¿es verdad? Yo Sí, no. algo así nos dijeron los profes que esta era la última semana de clases. Ya, chicos, igual, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estoy a las órdenes y Diego también igual. Hemos trabajado, tenemos un poco de experiencia y quedo de ustedes, chicos. Perdón por haber utilizado casi completas las 2 horas.
la clase terminada, muchachos. Que tengan un buen día. Toma. Chicos, igual, gracias. Gracias por estar y gracias por involucrarse en la actividad turística, en verdad. Pongan sus cámaras para conocerles. Sería interesante y bueno. O capaz ya se fueron a tomar café, ya se fueron a lavar los dientes, a lo mejor se aburrieron. Están en la cama y con pijama, por eso no pueden poner